018 de abril del 2026. Al comenzar esta reflexión, mi voz cambió un poco. Bueno, en esta introducción tengo en mi boca metida muchas personas. Comenzar esta reflexión con esta introducción. Creo que el mundo, la humanidad, nunca conocerá un caso igual que el mío. Y digo esto con mi absoluta y total humildad, respeto y responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la historia de la humanidad se ha desarrollado en distintas situaciones, mi venida a la Tierra como un proceso de esta maravillosa historia de la humanidad, creo que ningún ser humano a través de toda la historia ha tenido 0,324 personas atrás que dependen de mí en todo aspecto, en su energía, en transgresiones y en forma. ¿Y por qué lo digo en este concepto? Porque finalmente el ser humano va a poder, las personas pueden decir, y en su absoluta libertad, miles de expresiones en cuanto a lo que recién estoy diciendo. Y no puedo decir que hay cosas, por supuesto, que voy a decir que, bueno, no siento así. Pero miles de expresiones van a poder la humanidad ir comprendiendo, porque ese es uno de los objetivos que voy entendiendo a través del tiempo y fui creciendo y voy cumpliendo este proceso con ya 0,64 años a la humanidad. Me refiero desde el momento en que yo nazco, tomo cuerpo humano, tomo cuerpo físico humano. Porque durante toda la historia de la humanidad siempre fui energía. Y esta energía es como para poder mostrar cómo mucho de la historia de la humanidad se ha mostrado que ángeles han visitado ciertos conceptos específicos para poder entender esta gran verdad. Energías ovnis, extraterrestres. Y tomando sobre distintas estructuras, tanto en forma de naves conocidas como ovnis o también como procesos de energía. Cuando la expresión de la Biblia dice que personas ascendieron hacia el cielo, sí es proceso de energía. Y cuando Jesucristo muere bajo la crucifixión de la entera maldad, oscuridad que Satanás fue manipulando. Pero Satanás asciende como un cuerpo resucitado. El proceder de esta maravilla es poder ir entendiendo también y dando la interpretación sobre muchas formas. La humanidad no verá ninguna otra historia igual, porque doblo los años del proceso también como continuidad de toda esta larga historia y los graves errores que se van desarrollando a través de lo que antes la evolución hizo, lo que antes la historia de la humanidad hizo y las civilizaciones como ahora. Lamentablemente Satanás logra vulnerar, debilitar la conciencia, la estructura del ser humano. Y por supuesto, mi total responsabilidad para decir que vengo en ese propósito. Y quizás mucha mente y mucha forma de pensar tomarán distintas expresiones como científico y formas distintas. Bueno, entonces ella es masoquista. No, ella es arrogante. No, ella es... ¿cuál es la palabra? Es muy exigente. No, ella se cree aquí. No, yo no me creo nada. O es muy, ¿cuál es la palabra que no me quieren dejar que diga? Es extremadamente dominante, por decir así. Sé que en un rato más me voy a acordar, para poder mostrar que también como ellos dominan, o sea, como ellos tapan, no dominan, sino que tapan la parte un poco, aplastan este concepto muy específico en el cerebro del ser humano, que es una pequeña fosita, como para poder explicar, donde ellos apretan ese concepto, lo aplanan para que no logre encontrar la palabra. En toda esta forma,
lo he estudiado por tiempo, para ver las conductas, cómo se comporta también, siendo esta capacidad del Padre Celestial. Yo observo lo mismo que yo en sí pienso, y en la conexión misma de esta gran verdad de inteligencia es una maravilla para mí, en mi total responsabilidad, por explicar lo que en mí, en un cuerpo físico, va tomando la inteligencia del Padre, con un proceso de un equilibrio de la inteligencia y del amor del Padre, enviada sobre todo estos grandes procesos. En esta historia, en mi historia a la humanidad, toma todos los conceptos de la vida del ser humano y todas las conductas. Lamentablemente que Satanás fue seduciendo hombres y mujeres, degradando y perturbando también la mente de niños, de jóvenes, e inclusive llegar a cometer lo que hoy día ya no tiene explicación. Así como el caso en Estados Unidos, en un supermercado, donde un niño está en un carrito y una mujer se acerca porque quiere secuestrarlo. Quiere secuestrar a un niño y el proceso no es tan simple. Ese niño puede que nunca más aparezca. Pero en todo este ya proceso donde los sistemas ya captan y la inteligencia sobre las distintas instituciones ya ven cómo se despliega el crimen y la distorsión. Y el crimen comienza por la distorsión y la perturbación mental. Y la perturbación mental viene ya por elementos que distorsionan el pensar del ser humano, las drogas, el exceso del alcohol, distorsionando todas las energías, miles de situaciones extremas y violentas donde el ser humano, vuelvo a decir, algunos llegan a decir, no sé en qué momento hice tal cosa. Bueno, esta gran verdad es para poder comprender hasta dónde ellos están trayendo estas consecuencias. Vuelvo a decir, mi responsabilidad a la humanidad como tanto mi vida en cumplimiento de sacrificios y formas también de la energía que muestra la verdad de la existencia del Padre Celestial y la luz del Padre, que día a día siempre está. Porque ese es el mejor testimonio de mi absoluta transparencia y como todos mis años, hasta un tiempo específico de esta luz, aparecía muy rara vez, porque toda esa energía fue drenada siempre. Y esa también era otra muestra para poder que en el momento ya de esta responsabilidad que el Padre sí requiere, mostrarle al ser humano la verdad de la existencia del Padre y cómo también ellos siempre supieron y siempre lo hicieron a plena conciencia. Aquí no hay nadie que no haya sabido este gran cumplimiento a la humanidad. Todos, todas lo sabían. Desde esta familia cuidadora que me dice, bueno, tú llegaste a la humanidad así, con esa energía. Siempre supieron. Y cuando era niña, infancia, tú no eres hermana de nosotros. Los millonarios me miraba y yo recuerdo muy bien esa frase. Él era 01324, bueno, en nuestra familia no hay millonarios. Y me queda mirando. Yo como niña recuerdo ese proceso y no es el objetivo esto. El objetivo es esta estructura, como el coro del tabernáculo, en el concepto dice un ángel desde el alto. Este ángel que viene con esta maravilla del conocimiento del Padre Celestial para poder entregarle al ser humano la verdad, el proceso de la continuidad sobre todas las transgresiones que Satanás y las oscuridades han hecho. Vuelvo a decir, no hay divisiones. Ningún ser humano tiene que pensar en que tiene que llegar a ser un ángel. No, es poder explicar que cada estructura del Padre Celestial, por la transgresión y la deslealtad de Satanás, toma el Padre Celestial sobre procesos de energía quienes iban a cumplir, porque ya en el momento en que Satanás da vuelta su cara y se ve que él iba a cometer esta gran transgresión, el Padre y su capacidad, su inteligencia como Padre, el Todopoderoso, crea cada uno de los elementos ya protectores en ese momento para que el proceso que
que vino en todo esto fuera la mejor protección para la humanidad y su desarrollo de todos sus hijos. El dolor del Padre fue inmenso, porque Satanás era un hijo bueno y escogido por el Padre, pero él transgredió por poder, sin pensar en ningún ser humano. Satanás no ama a nadie. Satanás solo usa al ser humano. Y es doloroso para mí tener que decirlo. No es fácil para mí porque yo no espero del ser humano ninguna cosa mala. Y para mí me es también como experiencia personal poder comprender algunas actitudes, pero no entender otras decisiones del ser humano. Para mí es muy natural pensar que las personas se respetan entre unas y otras, que la capacidad del desarrollo del ser humano va por su propia estructura y que cada uno trata de apoyar al otro para que también en la mejor forma o en las formas que cada uno puede ayudar a que el otro también lo pueda lograr. Esa es la vida y siempre ha sido el orden de la vida del ser humano. No puedo entender que un ser humano se meta en el otro o quiera controlar su vida, que sienta que es propiedad del otro o que puede manipular cualquier situación. En esta gran verdad y comenzando esta introducción de la reflexión, prepotente, me acordé de la palabra, porque las expresiones cuando el ser humano llegué a pensar y comprender que cuando una persona quiere esconder por dos razones, y entiendo y puedo respetar la opinión absoluta del ser humano en su libertad acerca de cada persona, pero cuando palabras se colocan en una forma negativa, creo en la crítica constructiva, aquello que nos ayuda a mejorar, aquello que puede ayudarnos a entender aquello que quizás cada uno no alcanza a ver, pero en una forma constructiva, porque nadie compite entre unos y otros. Necia y vana competencia, la Biblia lo dice desde siempre. Y en esta forma, la palabra o la expresión tan dura, prepotente, lo explicaré en el siguiente punto. En esta gran verdad, mi total responsabilidad. Este canal está con el objetivo claro en el momento preciso que el Padre ya decide que el tiempo se terminó, se acabó para ello. Y toda esta forma con el respeto y la prudencia, mi total respeto. En esta introducción de un día y 2 días bastante difíciles sobre todos los ataques de la oscuridad, hoy la humanidad lo sabe. Los canales del clima y que hablan grandes destrucciones y desolamientos sobre deslizamiento de tierras en Rusia. Todos estos elementos se mueven, toda la tierra y todas las creaciones se sostienen sobre la energía magnética. Cuando esta energía es drenada, manipulada, transgredida, profanada sobre actos de oscuridades, por supuesto, la energía se distorsiona y se pierden los equilibrios de esta energía que sustenta cada una de las creaciones, las formas y el desarrollo del ser humano. Mi cuerpo representa todo el universo y en especial, en este gran cumplimiento, el planeta Tierra para poder cuidar y proteger como el Padre requiere este gran cumplimiento a la humanidad, tanto en la verdad como en la energía del Padre. Hoy en día nadie puede decir actos en contra de esta mi forma o personalidad o mi transparencia o reputación. Porque si la luz del Padre está en mí, podrá estar en un cuerpo o en una persona donde sus hábitos o su comportamiento sea deshonesta. Por supuesto que no, porque esa energía representa todo este proceso. Y no estoy diciendo en esto que hay algo mejor en mí. No lo hay. Solo hay una gran responsabilidad que, por supuesto, en el proceder del principio, el Padre crear toda esta forma, sabía que en su inteligencia, en su gran amor, tendría que mandar a algunas personas que tuvieran la capacidad de sustentar todos estos grandes desafíos, sin darle mayor expresión a unos y otros. Jesucristo, mi superhermano, y en el proceso el Espíritu Santo, la Trinidad, la Providencia,
la forma que se explica en esta maravilla, que vuelvo a decir que por mucho tiempo yo siempre pensaba que todos estos reinados y dioses o monarquías existían. Pero siempre sentía en mi instancia de infancia que miraba todos estos reinados y sentía que algo no estaba bien. Hoy puedo decir que todo aquel que no ejerce su propio esfuerzo y su propia forma solo va a traer egos, desequilibrio y formas de no darle el valor a la vida sobre sus propios desarrollos, sus capacidades, y lamentablemente sí o sí va a distorsionar la igualdad y el proceder sobre cada ser humano, no entendiendo que en la experiencia está el desarrollo del ser humano. Si bien uno estudia la historia, todos los reinados cayeron sobre imperios y grandes transgresiones, que hoy también se ven. El Padre trabaja, Jesucristo trabaja y por supuesto el Espíritu Santo, como el cuerpo resucitado, la abundancia, el conocimiento, la verdad, el Consolador, como la expresión de la verdad. Sí, también trabajo, y ese proceder es para todos los seres humanos para encontrar su propio desarrollo, vida y proceso de vida. Es para mí una gratitud, pero nadie puede imaginárselo y con todo el respeto lo difícil que esto ha sido. Sello esta introducción de la reflexión explicando que el conocimiento es el libertad a cada ser humano, con el objetivo del Padre que el ser humano pueda volver a sentir su gran valor, a pesar de todas las distorsiones en el mundo y aún los desequilibrios de todas estas formas y los ataques incesantes de ellos. Siempre es algo negativo, siempre es algo con ruido, siempre es algo distorsionante. No, el Padre Celestial creó esta vida para que el ser humano encuentre paz, aún cuando Satanás siempre ha estado. En esto sello esta introducción de la reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sigo como el proceso del primer punto, cercano a hoy. Hoy, a las 04 y 040 minutos de la madrugada, me despierto y en forma sorpresiva. Y en el pensar ciertos elementos como ir al baño y luego volver a mi cama, porque a esa hora todavía es temprano, pero había tomado la decisión de comenzar con los ejercicios de protección a la humanidad y forma también de equilibrio sobre mi cuerpo y el cumplimiento que me requiere mirar desde esferas distintas en los procesos que ejerzo toda esta forma, la humanidad en la conexión directa con el Padre Celestial. En ese momento vuelvo de nuevo a mi cama y empiezo a hacer mi oración, que a mis primeras horas, mis primeros momentos va mi oración al Padre Celestial. En el momento en que estoy haciendo esta oración, un auto y una moto se quedan, colocan música, arrasan, aceleran, y puedo decir que quizás es este uno de los tremendos grandes ataques que ha hecho Satanás y todas sus redes. No puedo explicar, ellos vaciaron mi estómago de tal forma que hubo momentos que solo simplemente pensaba que no iba a tener opción absoluta, porque era un desmayar o absoluto, porque vaciaron mi estómago. Y escucho en una frase una mujer que me grita, y me grita con todo su odio lo que acabo de explicar, prepotente. Eso te pasa por prepotente, una bruja. La capacidad que el Padre me permite explicar en esta reflexión es dantesco, porque esa mujer yo no la conozco, pero sé quién es, porque la energía del Padre en todo este ataque de brujerías y ataques de oscuridades, porque esta mujer a esta hora no existía, solo escucho su voz.
Pero yo tengo ya la protección desde el 24 de agosto del 2021 de 07 arcángeles, y lo explico como un concepto para que la humanidad sienta paz y tranquilidad que este proceder se va a llevar a cabo, sí o sí, porque el Padre lo requiere en este sello y cumplimiento de profecía designio a la humanidad. Pensé, y en este desequilibrio tan difícil, donde quizás no tenga las palabras, vaciaron mi estómago, lo vaciaron. En solo este auto abajo y esta moto que aceleró cuantas veces con música a las 04:40 de la madrugada, donde todos duermen en sus distintos departamentos y edificios en esta comunidad. No les importa nada. Pero el proceder era específicamente contra mí, porque ya había hecho ciertos procesos el día anterior para llevar de tal continuidad este proceso que el Padre así requiere para reestructurar todo lo que lamentablemente Satanás ha hecho. Puedo decir que mi última forma para dar una explicación, porque no hay problema de dar explicación, pero yo cumplo con el proceder de la verdad. En el desarrollo de la forma emocional, mi última y el único proceso más difícil de este gran cumplimiento, Satanás. Esa es la última relación emocional que yo he tenido, y eso se acabó el año 2019, el 23 de noviembre del año 2019, en el momento en que Satanás es echado ya del proceso mismo de la estructura, donde tuvo 0,10 años, 0,19 años para poder arrepentirse. En esta gran verdad, en esta forma para poder explicar, esta mujer que gritó es la madre de este diablo, de este kármico, uno de los kármicos. Existe Satanás, el diablo, la ramera que se asienta en las aguas y todas sus legiones, llamados así, Judas o apóstoles traidores, que son procesos también de quienes se han acercado en esta continuidad de la historia de la humanidad para poder entender la conexión del Padre, Jesucristo, el conocimiento y esta forma tan sencilla del hombre y la mujer, sus hijos, los hijos del Padre Celestial. ¿Y por qué la mujer? Porque lamentablemente Satanás ha logrado vulnerar mucho al hombre en muchos de sus desarrollos y de su propia control y su respeto, y el respeto también a la familia. Lamentablemente las oscuridades llevan a cometer todo esto. En ese momento, a las 04:40, hay personas que se levantan a esa hora. Y esta moto y este auto arrasando fue tan difícil porque el proceder es como absorber en muy poco, en casi 0,1 minuto. Y extender esto como sacar y aspirar todo de una sola vez. Mi cuerpo recibió un cambio muy fuerte donde no sabía qué hacer. No, es vuelvo a decir, es un desmayo absoluto. Pero ahí estuvieron la forma y energía que protegieron para que no llegara a colapsar. Estos son ataques de oscuridad, la guerra espiritual que hace Satanás sobre su propia falsedad. Y puedo decir que hasta esta hora, que son las 03, 015, 030, por supuesto mi estómago no tiene nada. Metal Lover, la canción de Lady Gaga y esta mujer que se coloca atrás, no es un chiste, no es una historia, y es la verdad de todos aquellos que han transgredido, porque siempre han sabido mi cumplimiento a la humanidad, la única que no lo sabía, y que en el tiempo el Padre me ha ido guiando por proceso estratégico de su gran inteligencia, y en el cumplimiento de esta gran misión, el Padre Celestial en su momento ha ido guiando todo esto, y mi total responsabilidad
porque mi carácter y mi forma de ser, o como yo me veo, o como yo siento que es mi forma de ser, no tomaría tiempo en estas expresiones si yo no sintiera absoluta responsabilidad y verdad de esto. Mi vida, mi forma de pensar, es cada decisión en el proceso de mi pensar, de las formas y responsabilidades, y por supuesto, en la palabra, lo mismo del pensar, y en las decisiones, lo mismo que he pensado. No hay ninguna ambigüedad, solo aquellos que viven en mi mente y en mi cuerpo para poder profanar esta energía. Todos ellos, y con mi humildad, todos ellos saben y todas ellas saben que tengo de cumplimiento a la humanidad. Todos. Y eso quizás es uno de los grandes dolores que siento, o que me pasa a sentir. Pero digo grande dolor porque tuvieron todo el tiempo para poder arrepentirse. Y el tiempo el Padre se los dio. Y mi total autenticidad sobre esta conexión y convicción donde no hay cuestionamiento. Es una energía superior al pensar en toda esta maravilla del conocimiento. Mi total humildad para explicarlo, para entregarlo, para que el mundo lo pueda comprender, que el Padre Celestial existe, su inteligencia, su energía, el Todopoderoso y el todo amor incondicional, que también es estructura sobre esa energía en mi forma de ser. En esta gran verdad ha sido difícil, porque sentir que mi estómago está absolutamente aspirado sin nada, no es concepto de estructuras de energía, como cumplimiento y llamándolo así, el ángel que viene a atar y desenmascarar a los peores demonios reencarnados a través de toda la historia de la humanidad, ser esta estructura necesaria por orden de amor del Padre para enfrentar todos estos ataques. Un ángel, el ángel que viene a atar a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo y todas sus legiones, en todos los niveles. Hace meses atrás pensaba muy en el silencio que yo ya tenía identificado cada uno de estas personas. Todavía no llego a los 0324, pero sí ya en gran proceder voy observando y veo, aquí hay de todo, de todas las capacidades, de toda la ciencia, de todo, para poder mostrar que en esta misma forma la energía del Padre Celestial es superior frente a cualquier, mostrando que con esto la guerra que interpone Satanás ya está ganada por el Padre Celestial, porque Satanás es hijo del Padre. ¿Podrá ganar alguien al Todopoderoso si el Todopoderoso es el todo? ¿Podrá causar daño? ¿Podrá atrasar? ¿Podrá dañar? Pero este proceso es distinto en la continuidad de la historia de la humanidad. Y hoy podría arrasar y haber dado vuelta a todo, a la falsa, a la kármica, a Satanás y al diablo. Pero la guerra ya está ganada. Esta forma de esta expresión de esta mujer es la madre y la abuela del diablo. Prepotente, eso te pasa por prepotente. ¿Y en qué momento ella puede decirme prepotente si ni siquiera yo he conversado ni una sola vez? El último proceso fue Satanás. No hay nadie después de Satanás. El diablo aparece como un concepto de un hombre desarrollado que viene a ayudar mi proceso de cumplimiento, pero no es una persona sentimental frente a mi desarrollo. Es alguien que parecía un hombre respetable de una familia donde finalmente el conocimiento es un narcotraficante, es un sicario y participa y guía ritos de secta satánica. Es extorsionador, sobornador y todos los procesos que en eso, hasta falsificación de documentos. Ese es el proceder falso de Satanás. En esta gran verdad, mi total responsabilidad
Y en este proceso, para poder explicar lo que ellos hicieron. Esta es una bruja y al explicar este proceso, hace 3 años atrás, en la esquina de Colón, con Padre Hurtado, frente al centro comercial, el Mall Los Dominicos, iba caminando para poder hacer algún trámite y la luz del semáforo, voy a colocar mi pie derecho en la calle para poder cruzar. Esta mujer acelera, miro las dos y algo me retiene para no seguir el camino, porque si yo daba el otro paso, ellas me iban absolutamente a atropellar. La maldad generacional sobre la práctica de brujerías. El diablo creció en familia madre y abuela, ellas brujas satánicas y redes de satanismo. Esto es generacional, por eso que el padre requería una estructura para no diversificar la verdad y este conducto fuera de tal forma de respeto y de responsabilidad para que ninguna otra forma de tanta distorsión hoy en día sea proceder del ser humano. Creo no ser prepotente. Creo que en mi cumplimiento sobre este proceso, el ser humano conversa, se desarrolla como persona, todos, con educación y respeto. Yo nunca he conversado con la madre y la abuela de Diego Pavés, y con y con el diablo jamás he conversado. Solo procesos anteriores en un lugar en el cual yo me desarrollé, en un trabajo como conserje el año 2018, que no había ningún tipo de relación más que aquel que tenía que hacer ciertos procesos como ciertas responsabilidades dentro de ese edificio. No hay ningún concepto con nadie más. No existe. Por lo tanto, la actitud, la forma de escucharla, porque no estaba presente en ese momento, la acusa a ella y a ellas de toda esta práctica de oscuridades, porque esta energía logra captar en los grandes procesos de grandes ataques para poder explicar el gran amor del Padre Celestial a sus hijos, no tan solo porque este cumplimiento de misión es entero sobre esta verdad, sino que para mostrarle al ser humano que aún en sus desafíos más difíciles, porque todos seres humanos tienen alma y espíritu, el Padre los protege en todas sus formas. En la estructura de vaciarme absolutamente todo de mi estómago era, vuelvo a decir, desmayarme. Fue algo en segundos, en un minuto, y extendido porque lo hicieron con toda la maldad. Entonces, ¿será verdad lo que yo estoy explicando de la transgresión sobre las partes del cuerpo? Por supuesto que sí. Sobre sectas y sacrificios, y en eso, no tan solo en mí, en este gran cumplimiento de la verdad, sino que en cuántos seres humanos, inclusive, vuelvo a decir, han fallecido sobre procesos de oscuridad, y muchos otros siguen en este proceso también de oscuridades, manipulaciones y control, sino que también por medio de las drogas, la falsedad del equilibrio del ser humano y los excesos en el alcohol y la promiscuidad sobre la degradación del ser humano, del respeto del hombre y la mujer hacia su cuerpo, en su inteligencia y en su alma. Puedo decir que fue tan difícil, no lo puedo explicar, pero sí lo viví. Otra persona fallece, porque fue tan intenso el ataque de ellos que tenían premeditado, y el día anterior, causando distorsión en la mente de mi hijo, por la más extrema maldad de la kármica, en todo distorsionar su mentecita, su equilibrio y su propia forma.
la desesperación y la forma para poder ayudarlo frente a que él pueda entenderlo. Sufre internamente porque ve lo que ve mi hijo en estos ataques de oscuridad. Él ve y logra ver en la pérdida de conciencia o de la energía lo que ellos hacen en mí. Como el cuerpo pierde toda energía, pero vuelvo a vivir. Y esa es la maravilla que el Padre quiere hacerle sentir también al ser humano, que todo ser humano está protegido en su mejor esfuerzo y en este gran cumplimiento para que el ser humano lo pueda comprender. Esta forma de ella prepotente, brujas y práctica de sectas satánicas, por supuesto, alguna vez el Padre me muestra en el molde de los dominicos una mujer en un cambio de un electrodoméstico que se acerca raramente. Me mira y al mirarla todo el globo ocular de sus ojos y los rasgos muy de este diablo la mostraban tal cual como ellos son. Ya el globo ocular del ser humano puede verlo en un total oscuro negro. No se logra distorsionar ni el iris ni nada. Y me miraba con su mirada escondida, como una bruja y procesos de oscuridades. La transgresión de ellas de causar daño sobre esta forma lo lamento, porque hoy KL y canales distintos de climatología mostraron que estos procederes en el mundo están sucediendo. Los deslizamientos de tierra y pérdidas sin ninguna razón de estructuras de villa están cayendo y desmoronándose de una gran forma. Las consecuencias de eso después las inundaciones, porque entre el colapso de todos estos cerros más las aguas que pasan en forma normal es una devastación y destrucción absoluta. La pérdida de la energía en el equilibrio, la humanidad en el desarrollo de todos los sistemas y los ecosistemas, por supuesto, todo se distorsiona. Le comenté a mi hijo, inclusive le dije, ¿qué irá a pasar? ¿Qué desastre irá a venir ahora? El canal nacional sobre KL muestra también que algo está sucediendo sobre los desequilibrios de las temperaturas. No es algo natural de la naturaleza y las creaciones que algo se desestructure de tal forma que sea desequilibrante sobre cada una de las creaciones que el Padre ha creado en la naturaleza y en la vida normal del ser humano. Hasta esa mujer que quiso asesinar a ese niño porque quería secuestrarlo para ella, seguramente en una perturbación mental, querer darle una secta y obtener dinero, porque no hay otro proceder que una mujer quiera secuestrar a un niño para poder causarle tal daño. En esta forma de poder explicar, y para mí ha sido un largo proceso de muchos años ir explicando cómo a la par en la profanación de ellos a mi cuerpo son las profanaciones y distorsiones en el mundo. Acaba de hablar, cuando dije profanaciones, la ramera kármica en mi boca. La ramera que se asienta en las aguas. La ramera que se asienta en las aguas. Ella habla y distorsiona mi boca y puedo escucharla, puedo verla. Es para mí impresionante también tener que decirlo. Son ellos los que cometieron este grave atentado sobre mi cuerpo por sus intereses y codicias de sus pérdidas de equilibrio. Y no es tan solo la kármica. Hoy también puedo decir que es alguien de mi familia. Al comenzar esta reflexión puedo sentir en el tono, porque yo conozco a cada una de ellas que también está dentro de mi boca. Estos son ritos. Y es la nariz con toda la parte de mi boca y los labios. Es el detalle del crimen. Porque mi forma original de mis labios es distinta. No son estos labios mi boca. El proceder del cuerpo va cambiando con el tiempo, pero no cambia en ciertas morfologías.
y espesor de cada forma tampoco se aumenta, menos se aumenta, al contrario, se retrae. Toda esta maravilla del conocimiento y en la distorsión, por supuesto, el cuerpo que recibe toda muestra de sacrificio para mostrar esta gran verdad. ¿Y cuántos seres humanos viven con pesares y medicamentados todo el día, no entendiendo qué les pasa, qué les sucede? Hoy sí, en este gran amor del Padre Celestial y su inteligencia a la humanidad, en la conexión de esta verdad, yo lo explico, pero también como proceso de verdad sobre mi propia vida para que el ser humano lo pueda ver y pueda ver ese proceso. No hay victimización, no hay nada, venganzas, odio, no, eso no existe en mí. Porque esta energía es protectora sobre la misma forma, la luz del Padre, la muestra verdadera de su existencia, para que sea también muestra absoluta de la verdad a la humanidad. En este gran proceder, tener que tener, en esta profanación del cuerpo, no es tan solo ella, sino que también son Satanás, el diablo y todas sus transgresiones, la voz de la mujer. Eso te pasó por prepotente. ¿Y cuál es la prepotencia si yo nunca he hablado con ella? Nunca tuve ningún tipo de relación ni conversación con su hijo o su nieto, el diablo, y las consecuencias hoy de la verdad sobre él, 03 veces ha estado en prisión. Sus enfermedades por transgresión sexual, narco, sicario, relaciones emocionales de las cuales le han hecho, causas judiciales por mal comportamiento y violencia. Las consecuencias de su transgresión son elementos. En su muestra, enfermedades de transmisión sexual. En esta gran falsedad, en la forma muy pequeña, en una cena de celebración en la casa de mis abuelitos riberos protectores, sentada en una esquina, mis abuelitos se acercan y me dicen, mi abuelita, ¿comió tal cosa, mijita? Sí, abuelita. Las nanas le decían, tráigale otro y otro y otro y otro plato, y otro plato del otro, y otro plato del otro. Y yo miraba, entendiendo que no entendía como niña, para poder explicar la extensión de la gravedad de lo que esto se ha cometido desde muy niña. Y en el conocimiento de mi cumplimiento a la humanidad, cuántos seres humanos a través de la historia han sido profanados de tal forma, distorsionando su vida y distorsionando su vida, inclusive algunos hasta por siempre, y muriendo en las manos de las oscuridades, porque los entes de oscuridad son vampiros, y porque esos vampiros viven de la sangre del ser humano, de la vida del ser humano y del control mental que ellos hacen. En esta gran verdad quedan desenmascarados en esta introducción, en este punto número 01, el diablo y su familia. Y aquí hay algo, siento que la inteligencia del ser humano en su capacidad, en sus aptitudes y en sus habilidades, no la hay. Porque los demonios muestran tal cual en sus ataques luego las consecuencias de lo que ellos provocan. Y mi forma también de tomar formas de expresión en conexiones por la tecnología y en canales que expresan esta verdad para que otros también, quienes sufren estos procesos, puedan entender y acudir a aquellos como capacidades distintas de canalizaciones de energía y poder entender que todos esos 010 medicamentos que se toma todos los días para poder ir a trabajar, a veces no es esa la solución. Y por repetido tiempo o muchos años va a traerle sí o sí distorsión en sus órganos internos e inclusive en su propio pensar y en su propia conciencia. El amor del Padre Celestial y mi forma absolutamente honesta en todo este proceso va en la maravilla del Padre y por supuesto en el dolor personal al ver cómo ellos transgreden
tanto niños, jóvenes, adultos, de esta falsedad. Las enfermedades de transmisión sexual que ellos tienen es como ver cuántas mujeres y cuántos casos de hombres hoy en día distorsionan la vida del ser humano. Las infidelidades, las transgresiones, la pérdida del respeto y en cuántos de ellos el amor se desarrolla. Quizás algunos ni siquiera podrán reconocer el amor en su vida por toda esta transgresión de solo mirar la exacerbación sexual como algo que ya Satanás ha provocado por prácticas de prostituciones o sentir que la prostitución es un derecho de la vida del hombre y la mujer para poder encontrar su propio desarrollo financiero. El cuerpo es la mejor creación que el Padre ha creado a la humanidad, dándole capacidades en todas sus formas para que pueda desarrollar sus habilidades, su dignidad, su decencia y el proceso también delegado a su próxima familia o en el proceso mismo también de poder enseñar y mostrar en el ejemplo la verdad de la existencia de la vida y el don de la vida en cada ser humano. En esta gran verdad, lamento y en este proceso poder explicar es inteligencia de aquellas que en su plena extrema maldad y oscuridad se deja notar su frase aterradora. Es que un ser humano en su equilibrio va a causarle daño al otro porque piensa en forma distinta. ¿En qué momento ellas se pueden tomar atribuciones sobre prácticas de oscuridades con alguien que nunca han conversado? La transgresión de la perturbación mental de hombres y mujeres ya cae sobre delitos y crímenes. Porque aquí las envidias no funcionan, no tienen consistencia. Y ellos pensando que con eso son inteligentes, ¿cómo van a ser inteligentes si yo estoy explicando que no lo son? Que han quedado desenmascaradas ahora ellas. En lo que hicieron, porque un cuerpo no puede ser transgredido y estatutos hablan claramente que cada ser humano tiene derecho a su propia forma de pensar, en su libertad y en su propia decisión de su propio cuerpo, la responsabilidad que le atiña que cae en cada ser humano. En esta gran verdad, no hay inteligencia ahí. Hay perturbación mental, hay degradación y aquellas palabras groseras que ellas dicen, lamentablemente se vuelven en contra de ellas y de ellos. Esta es una premeditación de este fin de semana de todo un ataque psicológico y energético, donde mi hijo y la distorsión para poder explicar lo que me sucedió hace 02 horas atrás. La maravilla de seres humanos. Entonces, alguien en la llamada dice muy claramente, todos los seres humanos trabajamos. Pero esta no es primera vez que escucho la voz de la kármica que me dice, en el momento que yo estoy pensando, sí, esa va a ser la forma que pueda cortar el amarre energético que la kármica ha hecho sobre mi hijo y mis hijos. Pero él siente un desequilibrio porque este amarre está hecho para que ella fácilmente saque energía de cada uno de mis hijos. Satanás, el diablo y toda esta red, desde Josefina, que hizo pacto con Satanás para también, a través de las generaciones, y mis hijos sean atados al interés de ellos, tanto por proceso energético como esta falsa competencia entre las hijas de Josefina, la dragona vieja y el proceder de mis hijos, que nunca lo entendí. Porque yo vengo en esta gran responsabilidad de la humanidad. Pero en el momento en que esto se conversa, aparece la voz de Alejandra, como la misma bruja del diablo. La madre y la abuela le enseñaron toda la vida a ejercer actos donde hacía malos desarrollos y ellas se lo aplaudían. Y así fue creciendo.
en toda su falsedad, pero tomando plena conciencia de que sus actos de extorsionador, sicario y práctica de oscuridades hasta degradarse a vampiro, como los tres oscuridades, Satanás, la ramera y el diablo, son vampiros. Ellos no son seres humanos. Ellos consumen carne humana en ritos de oscuridad por profanación de energía y hasta distorsionar hoy a la humanidad de tal manera para mostrar que en esa distorsión que ellos hacen sobre todas las capacidades, por supuesto está la expresión mía. Por lo tanto, muestra claramente su falsedad y la luz del Padre en mi cumplimiento muestra la verdad. Será importante el proceso de mi cumplimiento para poder desenmascarar en su total falsedad a través del tiempo la distorsión de ellos. La verdad del Padre supera todas sus no inteligencias, entes inmateriales, sin conocimiento, sin inteligencia, sin estructura. No masa, no peso, no volumen. La partícula del Padre Celestial, llamada así como la energía magnética, ovnis, extraterrestres, ángeles, cumplimiento, arcángeles a la humanidad. En esta gran verdad, lamento que en ese momento en el cual yo hablo, y esta persona también hablando acerca del trabajo como forma de buscarlo y desarrollo, por supuesto yo pienso en la misma forma para que pueda superar este amarre de la maldición que hace la kármica el año 2021 en un llamado energético. Voy a destruir a tus hijos con un odio que todas sus expresiones han sido siempre igual, a cada instante, a cada momento desde el año 2017 en mi cabeza. Pero en el momento en que yo pienso sobre mi hijo, ella grita, no, y niega el proceso de mi hijo en su desarrollo. ¿Por qué? Porque ella requiere de la energía de mi hijo para poder seguir manipulando y causando en sí la degradación de cada ser humano para ella tomar la energía de mis hijos, que ya lo hizo con sus hijos porque se los dio a Satanás en pacto. Es por eso que sus hijos son delincuentes y no tienen vida, porque ellos no trepidan en su interés personal, dineros falsos y falsos muestras frente a aparentar de todas sus transgresiones. Ella no quiere que mi hijo trabaje, y mi hijo, sin poder entender, siente este gran peso de saber que hay cosas que no lo deja avanzar. Pues eso es la maldición de ella. Y mostrando en la mirada total todo lo que han cambiado a lo que es original mío, productos de belleza con nombres y letras de Satanás y de la kármica. Pero si el conocimiento lo tengo yo, y quien trabajó y estudió y se capacitó fui yo, no ellos. ¿Cómo pueden tomar procesos sobre algo que no les corresponde? ¿Cómo pueden hablar de música y todo si su cuerpo no es capaz de responder ni siquiera a alguien que venga una tormenta, los bota y los arrasa? No hay consistencia, hay enfermedades. ¿Cómo pueden desarrollarse en conceptos de la vida normal del ser humano si no tienen aptitud y no pueden tomar conceptos por sus excesos de enfermedades personales? No hay contacto con la humanidad, no hay contacto social, porque ese es el encarcelamiento y la consecuencia que ellos trajeron por transgredir la historia de la humanidad a través de todas las civilizaciones. Mintiendo, falseando, porque el narcotráfico no es dinero de la humanidad, porque la prostitución no es dinero a la humanidad, porque las corrupciones no son dinero a la humanidad, son la decadencia económica, la transgresión del cuerpo que representa el mundo, las consecuencias devastadoras. Todos los sistemas financieros se van cayendo pedazo a pedazo. El proceder
del recogimiento de Israel como una forma que aquellos seres humanos que hacen su mejor esfuerzo diario, el Padre los va a proteger. Si la humanidad no quiere enjuiciar los procesos y largo prontuario que cada uno de ellos tiene en delitos y crímenes. Y en esto mi total responsabilidad para explicar que gritó no en el momento en que yo de nuevo entiendo que la solución y querer hacerlo sentir que no puede en esta manipulación de brujerías, de muñequines y de frascos bajo del suelo en cementerio, esa práctica ninguna mente equilibrada la puede hacer. Demonios y transgresores. Ella no quiere. Ellos no quieren que mi hijo trabaje, porque así es fácil para ellos manipular su energía y hasta quizás causar algo peor. Pero la transgresión sobre cualquier ser humano cae sobre quien ejerce la maldad, tanto por justicia divina como por justicia terrenal. Los procederes del Padre Celestial en su perfección y en el conocimiento inspirador en las capacidades del ser humano, las responsabilidades que les compete. La humanidad ve fácilmente toda esta forma. En esta tarde de esta reflexión, mi total respeto. Nadie se puede imaginar el dolor que tengo cuando las motos pasan y ahora la parte de mi cerebro por el cuerpo desequilibrado sobre esta forma. Continúo con el siguiente punto, el 02. En el extranjero hay personas que se han mezclado con esta kármica serpiente como un proceso personal de sus propias transgresiones y su vida desequilibrada. Pero aquí ya los conceptos empiezan a investigar que los dineros y todas esas capacidades que ellos han logrado no ha sido en forma natural. Y que ellos han querido hacer sentir en distintas capacidades y habilidades que la capacitación o que las formas para poder llegar a tal lugar se puede hacer sobre procesos de oscuridad. Con eso ellos niegan la inteligencia del ser humano, niegan por supuesto y quedan absolutamente desenmascarados de sus prácticas personales para poder tener control sobre los demás y para poder manipular conocimientos que no son verdaderos. El consumo de drogas, en toda la expresión desde la marihuana y todos los elementos que transgreden la conciencia, el equilibrio, es un proceso de logros y objetivos que el ser humano se desarrolla para también tener equilibrio sobre sus experiencias, el desarrollo social con su prójimo y aprender uno de otros, experiencias y sabiduría que se van desarrollando a través del tiempo. No, ellos no la tienen. Y por eso que su forma absolutamente violenta para poder llevar a los otros a lo que ellos mismos ya están haciendo para no ser descubiertos de toda esta falsedad que daña las economías y el desarrollo de las capacidades de cada ser humano, jóvenes y jovencitas. El proceso de esto es delicado. Pero ¿a qué voy con todo esto? Estas motosierras y motos chainsaw por la calle transgreden y los muestran en su no inteligencia para mostrar también que están todos implicados y que todos sacan del alfolí del Padre Celestial en la muestra del cuerpo y la representación que el Padre Celestial así me requiere la humanidad. Mi cerebro en la parte derecha posterior, me colocan electricidad en el ojo para poder también absorber energía de mi cuerpo. Mi cuerpo es energía, mi cuerpo es un omni, mi cuerpo es la energía, el omni del Padre Celestial en conexión con el Padre. Son 07 arcángeles que protegen en distintas instancias todos estos ataques que son cada vez pensando en que ellos me puedan destruir. Quizás será repetitivo poder explicar, pero como alguien puede apagar el sol con un fósforo, con una vela, podrán destruir los mares con una cucharita,
o con una retroexcavadora los océanos. O sea, la estructura maravillosa que el Padre Celestial ha creado al ser humano. Para que el ser humano sea feliz, tenga gozo en su propia existencia, en su propia estructura y también en todas las creaciones que el Padre ha entregado al ser humano para que encuentre alegría, paz y gozo en su desarrollo. En esta gran verdad no pueden. Y todos los dolores físicos, por pérdida de energía de ello, la muestra maravillosa, cómo un cuerpo se mantiene sin ninguna parte original del cuerpo, en la maravilla de la luz del Padre y su energía en cumplimiento, en humildad, responsabilidad, lealtad de mi forma de pensar, de mi forma de explicar o entregar y en la forma absoluta de mis decisiones. Ellos provocaron toda esta forma para poder debilitar a mi hijo y tiene la desfachatez de tratarme de prepotente, porque ellos mismos manipularon para que yo me preocupe en exceso, en forma absoluta, responsable, para poder también atrasar mis desarrollos laborales. ¿Por qué? Porque ellos, en las formas que se desarrollan, en la brujería, en las maldiciones, en sectas satánicas, en narcotráfico, en corrupciones, en redes de prostitución que a nivel internacional de todos estos grandes también existe. Los dineros no aparecen porque sí. Los dineros de grandes caudales o de distintas capacidades y habilidades del ser humano también están expresos en esto. Ayer, en una película, se acusan solo. Un hombre invita se casa con una mujer, pero al llevarla al lugar donde ella va a vivir, vive un hombre y una hija de este hombre. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que mi cuerpo ha sido transgredido por toda esta forma. Y esa forma vive en mí para poder también absorber esta energía donde todos se unieron para poder hacer un complot a tal nivel de los peores crímenes y delitos en contra de la humanidad, que en el proceso significa mi cumplimiento cuerpo a la humanidad, como estructura y como forma también para que el ser humano estudie en sí aquellos casos que no logra entender, voces en sus costados. La manipulación y el control de toda esta forma. En esta gran verdad, mi total respeto. No tengo capacidad para imaginar, no tengo tiempo para inventar. Y esta responsabilidad con el amor del Padre y su inteligencia en mi cuerpo, 0324, dependiendo de esta energía del Padre Celestial, la larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial. Mi absoluto respeto, humildad y responsabilidad para poder explicar en el tiempo que el Padre va guiando todo este gran proceso. La transgresión de ellos, de motos pasar a cada instante, el dolor. No puedo explicar los ataques incesantes, inclusive de velas, después de haber hecho el vaciar mi estómago. Yo solo puedo decir, en mi total responsabilidad, humildad, honestidad, que soy una muestra absoluta y clara de todas las partes de mi cuerpo manipuladas y controladas sobre actos de brujerías, cercenamiento de cuerpo y partes del cuerpo diseccionadas sobre un cuerpo, de la maravilla del Padre, cómo me sostiene en este gran cumplimiento de la humanidad. No existe ningún cuerpo que pueda enfrentar todos estos procesos. Fue arrasante, fue desestructurante, y ahora el dolor en el costado atrás de mi cerebro derecho, no lo puedo explicar. Nunca me victimizo, mi responsabilidad y forma va a ser igual.
Ellos han bloqueado, han usado formas, inclusive de mis propias capacidades, mis estudios y capacitación. Fueron parte de comprarse esta cremita y llegar a laboratorios para poder clonar cada uno de los elementos y hacerlo pasar por clones, por estafas, por falsificación de productos, pero haciéndolo aparentar igual con cajas de esta misma expresión. Copiaron hasta eso para poder falsificar todo este proceso. Esto llegará hasta el final de la investigación, porque aquí hay muchos. Están todos los casos, como el árbol que representa también mi cuerpo, las ramas representan todas las transgresiones del conocimiento, del desarrollo de la vida, de las estructuras, de las instituciones, en esta maravilla de la inteligencia del Padre Celestial y su amor incondicional a todos sus hijos, la humanidad. En esta gran verdad, muy difícil, pero mi cumplimiento y responsabilidad va primero sobre cualquier otra forma y en el respeto, la transgresión de todos ellos. Al concluir este maravilloso canal programa que se llama En el Muro o Detrás del Muro, ellos hoy día logré captar una cierta expresión donde ellos hacen un grupo, el diablo, la ramera serpiente y la amiga de ella como Score, su propia familia, las dos Score, en esta presentación musical. Y este sketch hecho por el muro dice sí, y tratan de cantar, pero la voz no les sale. El diablo, la ramera serpiente, Satanás, que no tiene voz, y la amiga de la serpiente ramera. Pero cuando van a cantar no sale la voz. El proceso que ellos tienen en su plena falsedad es manipular en lo que no pueden enfrentar, y en esto tantos casos de bandas en la música que en el momento en que se les quita el playback se muestra tal cual que no hay capacidad, y en ese gran porcentaje, muchos de ellos y en distintos desarrollos son pacto con Satanás, degradando la energía, la distribución, las capacidades de otros para tomar del cuerpo de otros la capacidad que ellos quieren tener. Esto es grave, es delicado, porque no le permite a otros desarrollar sus capacidades, porque solo ellos quieren drenar su vida, quieren tomar la vida del otro, fingiendo y mintiendo y degradando el desarrollo y la libertad de cada ser humano en su propia inteligencia, en sus propios talentos, en sus propias capacidades. En esta gran verdad, el muro los muestra tal cual y les muestra la boca. ¿Y por qué la boca? Porque los vampiros arrastran sus colmillos degradados sobre su transgresión de seres humanos a pasar a las estructuras del reino animal y luego degradarse a demonios. Los caninos de los costados del maxilar superior se extienden en la realidad y a través del tiempo en sus degradaciones, como si caminaran arrastrando y metiendo, haciendo ruido en el piso. La humanidad verá la expresión de ellos y será un silencio total. Mi expresión de mi boca es la transgresión de ellos, pero la energía del Padre vive igual. ¿En los demonios existe luz del Padre? No. ¿Por qué? Porque ellos decidieron el mal camino, la transgresión y la mentira. La luz del Padre sigue en mí, por lo tanto muestra mi absoluta transparencia, y la mentira en ellos queda absolutamente expuesta sobre sus propias transgresiones. En esta gran verdad agradezco al programa Detrás del Muro por mostrar muchos de estos elementos en la forma del humor y desenmascararlo, porque el proceder de la verdad, el Padre
lo guía en las capacidades de cada ser humano en sus distintas profesiones y capacidades. La peor vergüenza, el peor castigo que el ser humano puede recibir es el castigo social. El SIDA no permite que el ser humano tenga contacto con otros seres humanos porque al leve herida, al dejar la sangre contagia sobre otro ser humano y va a ser responsable ello de aquellos quienes hacen su mejor esfuerzo en su vida y en su control personal, mantener sus desarrollos en la vida. Las distintas enfermedades que ellos tienen por debilidad y transmisión sexual en irresponsabilidad, la vida que ellos están teniendo hoy. Al cerrar esta reflexión, mi total respeto y en todo esto manipular la energía del Padre Celestial, las devastaciones a la humanidad, las pérdidas de equilibrio, la energía degradada y los cambios drásticos y hasta hoy al culminar una noticia que viene ya hace una semana. Solo quedan 0,6 semanas en toda Europa, que el combustible se acaba. No hay combustible para el tráfico aéreo, no hay combustible para los transportes terrestres, ni menos en grandes capacidades de estos grandes navíos como cruceros, ni en la forma tampoco de tripulaciones marítimas en desarrollo de combustible. ¿Y quién es el culpable? ¿Y quién es el responsable? Vuelve a ser la misma reflexión de hace unos días atrás. ¿Quién es culpable? ¿La humanidad o las oscuridades? La energía del Padre Celestial que se centra en el agua, la ramera que se asienta en las aguas, el proceso bajo que ellos usurparon y hoy absorbieron de mi cuerpo, como al inicio de esta reflexión, para poder entender que el combustible está en peligro. El agua en mi cuerpo representativo, en esta gran maravilla del conocimiento del Padre y en este gran cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en todo el proceso de la verdad perfecta del Padre que libera al ser humano en un cuerpo físico, el mundo. 0,6 semanas y el combustible se acaba. La ramera que se asienta en las aguas, Satanás, el diablo y todas estas redes de sus plenas falsedades, sus conductas inapropiadas y la pérdida del hombre en el respeto a la mujer, hasta llegar a la extrema codicia, envidia y la pérdida de las conductas de mujeres sobre su valor y hombres sobre su valor, su respeto en el cuerpo, en la vida, en sus capacidades y en el amor y en el desarrollo de respeto hacia su prójimo. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.